Hola, muy buenas tardes. Les habla Mariana Payota, coordinadora académica de Universitas Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de actualidad laboral. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales de YouTube, Universitas Fundación y Universitas Laboral simultáneamente. Vamos a dar inicio de una vez al tema del jueves de hoy, sobre las relaciones de trabajo, aportes y desafíos. Este tema está a cargo del profesor Héctor Lucena de Venezuela, quien es graduado en Relaciones Industriales y Ciencias Sociales, PhD de la Universidad de Glasgow. Su carrera se ha desarrollado mayormente en la Universidad de Carabobo, ha sido profesor invitado de universidades en los Estados Unidos, Europa y en varios países de América Latina y el Caribe. Ha publicado extensamente sobre relaciones de trabajo, acumula 204 entre libros propios, coeditados, capítulos, publicaciones indexadas y otras especializaciones. En casi todas pueden ser accesibles en su cuenta de Google Drive. Solo se requiere escribir al correo hlucena@uc.edu.be o a hector.lucena@gmail.com. También vía hectorlucena.blogspot.com en perfil, aparte de los artículos breves propios de su blog. De todas maneras, esos correos podemos estar mandando por el chat de Zoom. Vamos a recordar las normas de nuestro espacio. Tienen que mantener sus micrófonos cerrados o apagados. Siempre las preguntas que se vayan a realizar que sean referentes al tema del día de hoy, y se le agradece que nos indiquen nombre y ciudad de donde se conectan. Bueno, profesor, ya el espacio es todo suyo. Acabo de abrir el micrófono Sí, se y, escucha perfecto. ok. Y doy las gracias a Funduniversitas por la invitación y a los que estén en este momento y los que se agreguen, sea hoy o, como se dice, asincrónicamente en otro momento. Tengo una presentación, en este caso sería darle a compartir. Ah, Sí, profe, ya puede darle a compartir. ya le di a compartir, ¿no? Bueno, entonces se puede decir que vamos a empezar justo en este momento. Ya tenemos la presentación. Ella tiene unas 7 u 8 láminas, la pantalla se diría hoy. Eh, el título del tema, Relaciones de trabajo, aportes y desafíos, se parece un poco a una experiencia académica que tuve con algunas universidades del Cono Sur hace 2 semanas, que se llamaba Relaciones de Trabajo, este, Formación y Desafíos, ¿no? Era un conjunto de escuelas de relaciones de trabajo de Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, a partir de ahí, yo le ofrecí a Funduniversitas que se comunicaron conmigo para este espacio, que creo que anualmente tengo una presentación sobre algún tópico, ¿no? Siempre de relaciones de trabajo, porque es lo que, es lo que ocupa mi interés académico, mayormente. Y el nombre que le dimos, Relaciones de Trabajo, Aportes y Desafíos. Entonces, aquí hay 3 grandes temas que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. El carácter de disciplina académica de las relaciones de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus indagaciones y sus propósitos? Se espera que ella dé explicaciones y aportes al mundo laboral, en el entendido que el mundo laboral implica empresas, trabajadores y Estado, y sociedad en su conjunto, ¿no? Y lo segundo tema, la formación para la inserción y mantenimiento en el ejercicio profesional de este campo. Y en tercer lugar, la desigualdad entre el poder de cada uno de estos elementos, ¿no? Estado, capital y trabajo. Y para eso nos referimos aquí a un debate, que es el otro lado de la pantalla, donde nos preguntamos que si las relaciones de trabajo tienen la necesidad de replantearse su papel que pudieron tener en una etapa dada para empresas, sindicatos y los gobiernos, en una etapa de convivencia productiva hoy alterada. Cuando decimos alterada, grandes transformaciones, ¿no? El campo ha experimentado y sigue experimentando grandes transformaciones. También debo decir
en estos primeros minutos, que si bien mi campo de las relaciones de trabajo, yo trato de comparar con otros países, de analizar categorías que tratan de ser reconocidas como categorías de relaciones de trabajo en los países, por supuesto que el foco va a estar más centrado en Venezuela, un poco pensando que la audiencia es fundamentalmente venezolana, pero algunas referencias de carácter global serán planteadas, ¿no? El otro debate, a partir del primero ya mencionado, es el qué. ¿Qué contexto sociopolítico y económico permite y facilita el fortalecimiento de las relaciones de trabajo? Claro, estamos asumiendo con el primer debate y el segundo debate que las relaciones de trabajo no están pasando por un buen momento. Correcto. No localmente, sino globalmente. Están pasando por un momento global. En unos países más notables que en otros. En el caso venezolano, es de los casos más críticos, más deterioradas las relaciones de trabajo. Y ya vamos a desarrollarlo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente transparencia. Aquí, esta es como hace Fondo Universitas, ¿no? Que anuncia sus actividades. Esta es una publicación que acabamos de sacar a fines del año pasado, el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Desafíos y Debates. Es un libro que es en la onda en donde estamos, Desafíos y Debates. Y ahí, este es el equipo coordinador, y pueden acceder a ese libro de manera gratuita en la biblioteca de Claxo o en la biblioteca del CEIL. Claxo es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es el coeditor, y CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, también es coeditor. En ambas páginas ustedes consiguen el libro. O sea, buena parte de mi análisis, si leen yo tengo dos capítulos, ustedes verán cercanía, pues, en lo que voy a plantear. Entonces, decíamos que el carácter de las relaciones de trabajo como disciplina académica nos importa cuáles son sus indagaciones y propósitos, ¿no? Para dar explicaciones y aportes al mundo laboral. Entonces, tenemos dos palabras, una que es trabajo y otra que es relaciones. Vamos a desmenuzarlas un poco. Entonces, desmenucemos un poco el trabajo. El trabajo tiene diversas perspectivas. Para el que hace estudios del trabajo y relaciones de trabajo, que es el caso nuestro, nosotros vemos el trabajo de manera transversal, en lo posible, ¿no? Claro, hay que tener muchas herramientas, ¿no?, de conocimiento para hacerlo, ¿no? Porque él tiene, simplificando, estas tres grandes perspectivas, que no son las únicas, pero las estoy comprimiendo, ¿no? Una que es un creador de riqueza y de valor, ¿cierto? Una sociedad, cualquiera sea, lo que tiene se lo debe al trabajo. Es parte de los componentes, también al capital y a la naturaleza, correcto. A nosotros nos centramos fundamentalmente el trabajo como creador de riqueza y de valor. Pero el trabajo también tiene para las personas que son contratadas y también para los que son pares, los que participan de una profesión o de una ocupación o de un establecimiento o de una organización, llámese universidad, fundación, por ejemplo. El significado es que la fundación tenga logros, tenga reconocimiento, tenga prestigio, haga aportes a la sociedad, sirva para la pedagogía. Correcto. Es parte del significado. O sea, el significado, no se hace algo sin significado, ¿cierto? Salvo que sea un esclavo, ¿cierto? O trabajo forzoso. Pero tiene que tener significado, tiene que tener significado. El que estudia relaciones de trabajo debe mirar mucho ese
segundo numeral, el significado. Y tercero, el trabajo es un elemento necesario para la producción y para la reproducción. O sea, los bienes que nosotros usamos en nuestro hogar o en nuestros sitios de diversión o sitios de estudio vienen de la producción y de la reproducción. Vienen de las dos. Lo que pasa es que se estudia menos la reproducción, se estudia más la producción, se privilegia más la producción. Toda la literatura, por ejemplo, económica, mira más la producción. Pero cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de la fuerza de trabajo. Voy a irme acá a una transparencia que está más adelantico. Aquí estoy. Fíjese estos datos. Estos datos vienen de una encuestadora venezolana que los viene haciendo públicos cada 3 meses. Entonces aquí están en las barras naranja, lo publicado en marzo, y en la verde, lo publicado hace una semana, hace pocos días que hicieron público. Es una publicación accesible en la web de Mega Análisis. Si las personas están ganando de salario y de bonos, no solamente de salario, sino de bonos, entre 0 y $250 mensuales, que en esa columna verde dice arriba 80% de la población laboral venezolana, el trabajo, no, un trabajo así no tiene significado, aun cuando la gente lo haga. Sí, porque no reproduce, no sirve para la reproducción. Porque para la reproducción se ha estandarizado, vamos a decir, globalmente, que es necesario un salario que alcance la cesta normativa, que en Venezuela puede estar perfectamente por los $1.000 mensuales. Y en los países de América Latina pues, pueden estar cerca, ¿no? Y la cesta alimentaria en Venezuela está por los $500 en el hogar. Porque esta es una encuesta hecha, aun cuando es realizada por teléfono, se realiza a la persona que en nombre del hogar aporta los datos. O sea, habla de cuánto ingresa en el hogar, cuánto gastan en el hogar, etc. Entonces, unas relaciones de trabajo donde esos sean los ingresos de los trabajadores, no se está reproduciendo la energía, el esfuerzo, el interés, la voluntad de la gente que trabaja. Claro, eso es sumamente grave, sumamente grave. Y lo otro es, este caso también es muy venezolano, y si se da en otros países, es igualmente condenable, donde la recepción de más bonos que salarios es preguntado, ¿no? Arriba ustedes pueden ver la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones de ingreso económico prefiere usted? ¿No? Le preguntan al representante del hogar en esta encuesta que hace el Mega Análisis. Y la mayoría, el 84% casi, dice, no quiero recibir más bonos, quiero más bien tener pensión, según la edad, una persona como yo, por ejemplo, que tengo 80 años, y trabajos bien remunerados. Eso es lo que queremos, ¿no? Trabajos bien remunerados y aportar para tener una pensión significativa. Entonces, esa es la situación cuando uno dice perspectivas del trabajo. Sí, el trabajo agrega valor, el trabajo genera riqueza, tiene que tener significado y el trabajo sirve para producir y reproducir. Pero no se está dando el fenómeno de reproducción. La gente está huyendo. La gente se va. ¿Por qué? Bueno, porque no se está remunerando el trabajo. El país tiene 8 millones de personas fuera. Y para este año hay estudios del IESA, he visto un estudio que calcula que este año llegamos a más de 9 millones. 9 millones de algo. Porque la gente sigue buscando esa salida. Es una salida desesperada. Con todos los riesgos, peligros, la trata de migrantes, todas esas cosas. Así que saquen ustedes sus deducciones de cuáles son las relaciones de trabajo de un ámbito como el que mencionamos, ¿no? Y lo otro, otra pregunta importante
¿Cómo calificaría usted la situación económica actual en su hogar? Bueno, naranja y lo rojo significa 87%. Esa es la situación económica, que significa mala o muy mala. Claro, con $250 mensuales o 300 o 400 mensuales, pues, la situación no va a ser buena. O sea, como ingreso del hogar. La situación del ingreso del hogar es la reproducción. Ahí es donde la gente se alimenta, cuida su salud, tiene esparcimiento, tiene como oportunidad para salir con la familia, para que los niños estén en la escuela, para que se haga prevención de enfermedades, etc. Todo eso es la reproducción. Eso es tanto o más importante que la fábrica o el establecimiento empresarial y su maquinaria, sus mostradores, sus unidades de transporte, o sea, que se mantienen para poder brindar el servicio y para que salgan los productos. Igual pasa con la gente, igual pasa con la gente. Entonces, nos regresamos a donde estábamos, ¿no? Entonces, ya esa es la perspectiva que tenemos de trabajo en el análisis. Ahora, ¿qué ha ocurrido entre los actores y sus relaciones? Las relaciones de trabajo. Dimos una mirada rápida a trabajo, demos una mirada rápida a las relaciones. Partimos de que el capital no reconocía el trabajo. ¿Vale? En tiempos, vamos a decir, bien atrás, ¿no? El no reconocimiento del trabajo hasta bien entrado el siglo XX. En el caso, por ejemplo, en los países de América Latina, la modernización que da lugar a que existan regulaciones que se ocupan del trabajo. Es un fenómeno de la década del 30 para acá. México y Chile fueron pioneros en 1931 con sus códigos de trabajo. Venezuela un poquito más tarde, en el año 36. Y luego pasaron entre 30 y 40 años construyendo regulaciones. Pero no se construyen automáticamente, al tener regulaciones, las instituciones y los conceptos y la internalización de los compromisos. Eso toma más tiempo, correcto. Esa cultura, ¿no? Esa cultura. Entonces, a tal extremo llega esta situación, que sería la cultura del compromiso, que no hay esclavitud, pero sepan ustedes, en la audiencia seguro que hay muchos que sí, que se habla de esclavitud moderna hoy. Muchos de los migrantes, ¿no?, de esta época pasan por situaciones muy penosas, por trata de blancas, por trata de personas, correcto. Y igualmente dentro de los países se dan situaciones extremas, ¿no? Que están oscurecidas, a veces por la falta de libertad de prensa o la misma pobreza, no se nota, ¿no? Pero persiste la esclavitud moderna. Ejemplo, Venezuela tiene ejemplos, ¿no? Gente que trabaja y no tiene ningún derecho, ¿no? No se le reconoce ningún derecho, ¿no? Se le paga, se le descuenta, se le trata mal, se le aplican jornadas laborales que son distintas a las de las regulaciones, la gente no tiene conocimiento, sus instituciones están deterioradas, en fin, esa situación destruye las relaciones de trabajo. Y luego decimos pugna entre individualización y acción colectiva. Esa es una vieja pugna, ¿no?, que está presente, está presente. Yo recuerdo que la gente que apunta más a destacar, digamos, las bondades, los aportes de las relaciones de trabajo, siempre ve empresas transnacionales que tienen una gran capacidad económica, pero no significa aquello que el tema de de la colectivización, de los acuerdos, sea automático. No, siempre hay puja, hay pugna, hay tensiones. Es propio de las relaciones de trabajo, las tensiones, ¿no? Hay complejidades que se hacen explícitas, que se exteriorizan, y hay complejidades que no se exteriorizan, que son
que afectan, digamos, que se convierten en riesgos incluso psicosociales para el ámbito de la salud, ¿no? Y se dan situaciones. Valencia, por ejemplo, es una ciudad que se denomina ya en este momento, pues no es muy acertada la denominación, la ciudad industrial de Venezuela. Muchas empresas cerraron, muchas fábricas cerraron, o se fueron, o cambian de dueño. Y generalmente los dueños que llegan, este, a pesar de lo que dice el decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que no lo voy a nombrar más, por ese nombre es muy largo, voy a decir el decreto. A pesar del decreto, que tiene un articulado sobre la sustitución de patronos, los patronos que llegan eh, este, quieren cambiar todo. Y hay apoyos y se dan condiciones para cambiar, para no reconocer. No quiere sindicato. Eso ha pasado en muchos lugares y sigue pasando. Luego, en la relación de los actores es también importante el establecimiento de categorías y jerarquías que tienen que ver con los conocimientos, con los saberes, con las trayectorias, con la experiencia de las personas. Generalmente todo eso está subordinado a una parte, pues, a una de las partes, ¿no? Hay poco reconocimiento en ese orden, hay mucho cuestionamiento, ¿no? Y lo otro que también entre los actores es un elemento que hay que señalar y destacar, el tema de las informalidades. En todas partes hay informalidad, pero claro, eh, un país europeo puede tener informalidad, seguro, muy acotada, muy focalizada, ¿no? A lo mejor una informalidad conveniente, ¿no? Por la autonomía o por cualquier razón, ¿no? Pero nosotros tenemos informalidades mayoritarias, ¿no? Y las mayoritarias ahora tienen una doble fachada, una doble mirada. Una, la informalidad que está ligada a formas muy antiguas de trabajar, muy tradicionales, muy poco desarrollo tecnológico, ¿no? Pero es que ahora tenemos con el desarrollo tecnológico una informalidad modernizada, que es plataformizada, ¿no? Y equipada con el conocimiento básico y el celular. Este, y se ha multiplicado la informalidad. En todos los países de la región el fenómeno está en discusión, está en discusión. Y eso atenta contra las relaciones de trabajo, porque las relaciones de trabajo se supone, se está sobreentendido que existe un contrato de trabajo, y cuando se desconoce, entonces el tema queda como al garete, el tema queda en el aire, ¿no? Queda en el ámbito mercantil, queda en el ámbito, en otros ámbitos, ¿no? Bueno, y las reacciones, ¿cuáles son las reacciones entre los actores ante este cuadro de circunstancias evolutivas, visibles, generales, muy marcadas en Venezuela? Quizás es el más dramático de los países de la región. ¿Cuáles son las reacciones? Las reacciones es un fomento, una propaganda, una sobreestimulación del emprendimiento, ¿no? Que el emprendimiento es la solución, pues. O sea, hay un discurso muy reiterativo, ¿no? De que por la vía del emprendimiento. No se cae en empleo, entonces está el emprendimiento. Y la gente, vamos a decir, responsablemente, con toda buena voluntad, busca por ahí la ruta. Y el otro caso es el de la empleabilidad. Pues la empleabilidad uno la refiere a aquellas empresas que tienen una nómina, vamos a decir, de cientos de trabajadores, se están achicando. Las que tenían miles ahora tienen cientos. Las que tenían decenas de miles ahora tienen solo unidades de miles. Todas se están achicando. Raras son las empresas que están creciendo, ¿no? Quizás en algunas ramas de servicio, comercio, un poco eso, ¿no? Pero en la industria, también por los avances tecnológicos, obviamente, ¿no? Y por la descentralización, ¿no? De un gran centro productivo se convierten en pequeños centros productivos
en el mismo país o en otro país, ¿no? Y claro, y los números en las corporaciones, los números dicen con qué nos quedamos y de qué nos desprendemos, nos desprendemos. Hace poco analizábamos el caso de una transnacional importante aquí en Venezuela que produce helados. Y bueno, y el mercado de helados, que es como una exquisitez para la población, para ese 80% que gana menos de lo que vale la canasta básica, el helado, pues ya es demasiada exquisitez, se vende menos, ¿no? Entonces, hay una corporación importante que cambia de dueño, se desprende, se desprende. Y pasa a unos dueños que generalmente no es una cosa así muy publicitada, ¿no? Y los nuevos dueños, quiénes son, de dónde viene el dinero, etcétera. Todas esas cosas que no son fáciles de ser conocidas, ¿no? De ser conocidas, ¿no? Así que la empleabilidad es tratar de que la gente, eh, ya no hay oportunidad de seguir acá, así que busca tú la manera de resolver. Te podemos dar permiso, te podemos dar un curso, te podemos facilitar las computadoras para que aprendas un poco de eso, etcétera, ¿no? Y eso entra dentro de la tal empleabilidad. Lo otro que también es válido señalar que hay abordajes de estas relaciones del trabajo como recurso humano, como capital humano. Y alguna gente tiene posturas críticas de la consideración de recurso y o capital humano. Pero es donde mejores relaciones de trabajo pueden darse, ¿no? Claro, en la medida que haya el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la capacidad de los trabajadores de aspirar, de plantear aspiraciones y reconocerlas, ¿no? Claro, tiene que haber, más adelante diremos, algunas garantías, algunos condicionantes, ¿no? Para que ese fenómeno se dé. Y lo otro, que son ya casos menos generalizados, una suerte de paridad capital-trabajo, ¿no? Sí, suena teóricamente entendible. Si yo aporto trabajo y usted aporta capital, este, e incluso entre los trabajadores hay gerentes y hay operadores. Y está reconocido que los gerentes tienen más ganancias que los operadores, obviamente, ¿no? Entonces, hay tres. Hay unos propietarios que puede que no estén en el negocio, pero son propietarios. Tienen un dividendo, ¿no? Hay unos directivos a nivel gerencial que tienen unos ingresos mayores. Se supone que tienen competencia. Y hay una población laborante que es la que mueve el asunto. Imagínense ustedes PDVSA, la PDVSA de la década del 80, de la década del 90 y hasta el 2002. ¿Quién era el propietario? El Estado. Recibía dividendos. Y tenía una capa gerencial formada, calificada, con experiencia, y tenía los cuadros supervisorios, los operarios, los trabajadores, los perforadores, etc. Y el negocio daba para que todos tuviesen ingresos ampliamente suficientes para la canasta alimentaria y la canasta básica, normativa, y para una pensión, que tenían fondos de ahorro, pero que generaban rentabilidad, generaban ganancias. Ese es un caso donde hay un abordaje equilibrado, un abordaje paritario, ¿no? Entre el capital y el trabajo. Y unas relaciones de trabajo que van creando los acuerdos según las modificaciones que ocurran en ámbitos socioeconómicos de los involucrados. Y los casos de la paridad capital-trabajo también entra la economía social. Sí, el Estado Lara es muy buen referente de economía social, ¿no? Con instituciones como Secosesola, como Ascardio, son instituciones de economía social, donde predomina no los grandes diferenciales de ingresos, ¿no? No la rentabilidad más prioritaria que los aportes para la gente que crea la producción y crea los servicios.
que son características de la economía social. Bueno, avanzamos a una siguiente. Esto ya lo vimos, pero tendré que pasar por ahí. Y aquí llegamos donde queremos. ¿Cómo abordamos nosotros las relaciones de trabajo? Ya miramos el tema del trabajo, las perspectivas, las relaciones y cómo lo abordamos, ¿no? Este, Se reconoce que el trabajo no es patrimonio exclusivo de una disciplina. El derecho estudia los litigios, estudia la legislación, la jurisprudencia, pero eso no es lo único que se mueve en el mundo del trabajo. Se mueven muchos más fenómenos, muchos más fenómenos. Y, y la síntesis de esos fenómenos es lo que nosotros tratamos en este tema de relaciones de trabajo. También gerencia, la gerencia de recursos humanos, gerencia de talento, como lo llaman modernamente, ¿no? También tiene que ver con el asunto, o sea, con el trabajo. Por eso hay varias disciplinas, la sociología, sobre que el conflicto como fenómeno, las presiones, las reacciones, ¿no? El fenómeno trabajo es un fenómeno de todos los países. No hay país donde el tema no esté presente, de todos los tiempos, claro. Pero estudiado académicamente con estos conceptos a los que nos referimos, es del siglo XX, es apenas del siglo XX, es una disciplina nueva, ¿no? El derecho es una disciplina pre-era cristiana, la filosofía pre-era cristiana, de los atenienses, de Roma, pero el estudio del trabajo en las naciones que estamos mencionando es un fenómeno moderno, bueno, que tiene categorías que no están suficientemente establecidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se puso de moda la triada de John Dunlop, ¿no? El sistema de relaciones de trabajo. Ni siquiera en Estados Unidos era un concepto que aplicaba a todo el país. Aplicaba solamente a los estados del norte, la parte más de desarrollo más antiguo, de industrialización más antigua, pero no aplicaba a los estados del sur, donde todo era unilateralidad. No, los trabajadores no se les permitía organizarse. El derecho al trabajo es usado de manera muy particular. El derecho al trabajo es que los trabajadores no se organicen, ¿no? Correcto. Entonces, la naturaleza del conflicto, la naturaleza de las controversias, nos obliga a nosotros a desarrollar conceptos, ¿no? Y en eso estamos, y ese libro que les coloqué en la segunda pantalla, pues es una contribución, y muchas más, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí es reconocido que las relaciones de trabajo, o las relaciones industriales, como también se les llama, un poco por influencia anglosajona, focaliza el estudio en el trabajo dependiente, donde no hay, vamos a decir, controversias sobre reconocer la dependencia, que es una manera de trabajo, correcto. Y aún así, persisten conductas y sesgos y controversias sobre reconocer o no reconocer, correcto, ¿no? Claro, hay grupos corporativos bien establecidos donde tienen una cuota, una porción de la fuerza de trabajo donde se reconoce sin entrar en controversia, bien nítido y claro, pero también descentralizan actividades, ¿no? Hay un fenómeno, ¿no? Es decir, que ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo, ¿no? Descentralizan, tercerizan, correcto, sustituyen trabajo dependiente por trabajo no dependiente. Todo en la búsqueda de más rentabilidad para el capital, ¿cierto? Sí. Entonces, y lo tercero acá, en esta pantalla, los convenimientos que resultan pues, de unas relaciones de trabajo establecidas. Hay países donde son globales, sectoriales, son nacionales, y ello trae consigo más inclusión. O sea, todos esos países europeos
que tienen cubierto por los acuerdos y los convenios que se discuten regularmente, sin controversias de decir, suspendida la negociación, no hay tal cosa, salvo que hay una guerra, pero sí, a lo mejor Ucrania ha suspendido, ¿no? Entonces, en esos países europeos, la población cubierta por los menos colectivos en 70, 80, 85%. En América Latina no hay nadie. Bueno, solo Uruguay se acerca, solo Uruguay. No hay países, aparte de Uruguay, que pasen del 75% de la población cubierta por convenios colectivos. Venezuela tuvo en su mejor momento 30%. Hoy, con todos los convenios que no se aplican, que no han sido renovados, ya se perdió ese concepto, se perdió, ¿no? Así que esto lo dejamos hasta acá. Vamos a ir a una siguiente transparencia. Bueno, recalco que los convenimientos de ámbito establecimiento, ni siquiera empresa, mucho menos sector, mucho menos país. O sea, son convenios que se focalizan en lo particular de un centro productivo y desatienden, no tienen capacidad para la atención de los temas sectoriales y nacionales. Por ejemplo, los temas pensionales es un tema nacional. El tema de la formación profesional, de la capacitación, es un tema de políticas nacionales. El tema de la asistencia al desempleado es un tema de políticas nacionales. El tema de un salario mínimo auténtico es un tema de política nacional, ¿no? Correcto. El tema de política social preventiva, de accidentes y de la salud es un tema de política nacional. Correcto. En los convenios, cuando son solamente de empresa, más bien contribuyen a desarticular, a fragmentar. Hay menos desarrollo generalmente laboral donde predominen los convenios solamente de empresa. Sí, es una desventaja porque desarticula, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Aquí a este le llamamos la formación, inserción y mantenimiento del ejercicio profesional. Este campo tiene su nacimiento, tiene su contexto y tiene sus enfoques, ¿no? Este, los enfoques son, coexisten enfoques, ¿no? Cuando uno puede ver en Venezuela con un grupo corporativo como Polar, que te paga salarios suficientes para la cesta alimentaria, ¿no? Y te da seguro, te paga un seguro donde el trabajador aporta. Y tiene también educación privada para los hijos. Y tiene también pensión. Claro, hay lugares exquisitos, pero son lo mínimo, ¿no? Entonces, en la gran mayoría, pues son precariedades, ¿no? Y lo otro, que han ocurrido transformaciones profundas del trabajo derivados de la globalización, que si bien la globalización ya lleva su tiempo, a él se le agregan las nuevas revoluciones tecnológicas, ¿no? Que están presentes en las transformaciones de las relaciones de trabajo. La globalización, por ejemplo, ha sido más aprovechada por países asiáticos que por países de América Latina. Quizás México es el país que más ha aprovechado el tema de la globalización por la frontera que tiene con Estados Unidos, que es una posición estratégica ventajosa, ¿no? Pero los asiáticos sí han aprovechado la globalización. En los países de América Latina han servido más que todo para materias primas o para procesos de manufactura básicos, ¿no? Correcto, ¿no? Y lo otro, el tercero, análisis del planteamiento del estado de la prestación de servicios. Obviamente, servicios acá referimos al sector servicio, que es el que emplea más gente y es el que aporta mayor porcentaje al PIB. Pero servicio es un sector que da lugar a la cabida de mucho hueco. No es como la industria, no como la agricultura, que tienen productos
que son contados, contabilizados y cuantificados, ¿no? En servicios, por ejemplo, salud es un servicio, pero en salud, para el PIB, se toma como aporte la facturación. Entonces, claro, hay una buena facturación o puede haber una facturación razonable en el sector privado, correcto, en las clínicas privadas, ¿no? Pero en los hospitales públicos, ¿qué se toma para el PIB en servicios cuando se trata de hospitales públicos? Se toma el valor de los salarios. Y el valor de los salarios, pues, son salarios simbólicos por la poca cuantía, por la poca cuantía. Claro, no se toma como valor lo que significa poner a la gente sana, mantener a la gente sana, quitarle problemas de salud, reducírselos, prevenirlo, todo eso no se cuenta. Entonces, claro, hay objeciones pues, a la manera como se mide ese servicio, ¿no? Muy sobreestimado por un lado y muy subestimado por otro, ¿no? Y, y, y luego, en el cuarto, en este campo es muy necesario el pensamiento crítico, ¿no? En el campo de las relaciones de trabajo, porque primero es un tema de intereses no siempre coincidentes entre los tres elementos que en él participan. Hay que estudiar siempre el contexto, hay que estudiar antecedentes, no, no se trata de una fotografía rápida para entender un fenómeno, para estudiar estos fenómenos. Estos fenómenos requieren de profundización. Y además, al cabo de tu análisis y de la disciplina pues, en el abordaje, no se tienen categorías y resultados de tipo matemático, ¿no? Que son exactos. No se tienen aproximaciones porque es la relación y la subjetividad de los actores, de las personas involucradas, ¿no? Por eso el pensamiento crítico, ¿no? Y la universidad, para estudiar temas como este, requiere pues, autonomía, requiere que la gente que se ocupe de estos temas, tanto en la universidad como en la vida profesional, se reconozca el aporte de ser un conocedor del trabajo, de los trabajadores, de tener capacidad de diálogo y tener capacidad para entender lo que significa el aporte del trabajo en una sociedad. Esto obliga, como lo señalamos en la 6, compartir las revisiones curriculares con actores del mundo del trabajo y con referentes del mundo académico y participar de centros de análisis, de lo que llaman think tank, tanque de pensamiento, ¿no? Y los que estudien estos temas deben tener vivencia en los espacios productivos. No importa que no sean grandes, pueden ser pequeños, pueden ser medianos, no importa el sector. En todos los espacios productivos pues hay trabajo, obviamente, ¿no? Y luego, en la 7, fíjese que hay una generación de redes sociales, programas, literatura, sobre todos los temas de la digitalización, de la inteligencia artificial y toda la innovación tecnológica y sus efectos en la prestación de servicios. Eso requiere mucho más tiempo para un desarrollo, es verdad. Pero los temas a los cuales yo he dado como mayor relevancia son temas más acuciantes, son mucho más acuciantes. Pero es muy importante el punto 7, sin duda. Bueno, el tema de la desigualdad entre el poder del capital y el trabajo lo hemos dejado ver, ¿no? Por ejemplo, siempre se menciona que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, ¿no? Sí, no es, no es una calificación prestigiosa, ¿no? Vamos a ver este mapa 6. Este mapa, los colores oscuros y los colores hacia lo verde son los dos extremos, ¿no? Verde, menos desigualdad. Estos colores oscuros, más desigualdad, ¿no? Correcto, ¿no? Y los colores, no sé, intermedios, pues, como el caso de
América del Norte, ¿no? Sí. Hay una transparencia que tengo más adelante que habla sobre los ingresos. Sí, aquí es, esto viene de, aquí está la fuente, ¿no? El World Inequality Database. Este, y tiene los datos ahí para indagar un poco más, ¿no? Pero vamos a lo otro, la concentración de la riqueza. Esta se parece mucho a la anterior, pero este, no, es la misma. Esta es la misma. Cierto, cierto. La concentración de la riqueza. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos, ¿no? Este, eh, en la 3 señalamos que la globalización ha generado mucha controversia, ¿no? En la OIT generó mucho debate. A lo sumo se produjo una declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio del 2008. No se logró un convenio, así como en tantos otros temas, ¿no? Como en administración pública, jornada, libertad sindical, riesgos psicosociales incluso, bueno, 180 o 100 y tantos, no 180 convenios, que sean la gran cantidad de temas, pero no se logró un convenio sobre el tema de la globalización, ¿no? Por otro lado, cuando se habla de globalización, casi siempre se refiere a la de las empresas, pero poco a la del trabajo, que es la que ha predominado en los últimos años, ¿no? Que, que es el tema de los desplazados, ¿no? Y el tema del predominio de trabajo menos remunerado, ¿no? La globalización lanza hacia América Latina y hacia Asia los trabajos menos remunerados. China ha sido muy inteligente, muy acertada, ¿no? En aceptar toda esa cantidad como parte de la globalización de empresas de todo tipo, ¿no? Tecnológicas, automotrices, de cualquier tema, y han aprendido, y han copiado, y han copiado tecnología, y ahora están haciendo productos con marca china que son tan competitivos como los originales norteamericanos, ¿cierto? Huawei, la marca de celulares, compite con Apple, y así en cada rubro. En América Latina no se, no se, no hubo liderazgo, un poco para darle esa orientación, pues, esa orientación. Aprovechar la globalización para clonarla, para copiarla y para aprender, como antes ya lo habían hecho los japoneses en la década del 50, luego de la derrota de la Segunda Guerra, en la década del 40, recibieron la inyección del Plan Marshall de empresas norteamericanas, europeas, luego, ¿no? Más británicas, norteamericanas y británicas, y levantaron una tecnología novedosa, avanzada, que se convirtieron a los pocos años en los productos más exquisitos, ¿no? Bueno, América Latina no pasó nada parecido a, a lo que pasó con los asiáticos y el tema de la globalización. Le sacaron provecho, ¿no? Bueno, el quinto, el futuro de las relaciones de trabajo está asociado antes y durante a la importancia de lo tecnológico, es sin duda, ¿no? Pero no lo hemos considerado como el elemento central de esta presentación. Hemos considerado estos tres elementos mencionados acá. La importancia para las relaciones de trabajo en su futuro está asociada a la preservación de ambientes democráticos y participativos. Si no hay Estado de Derecho, no hay relaciones de trabajo sostenibles, de verdad. No hay institucionalidad. Y está asociado también a la capacidad de construir instituciones que den estabilidad a la relación de los actores. Los actores tienen contradicciones, tienen diferencias, pero si el ecosistema, ¿no? el contexto está a favor de que haya diálogo, habrá diálogo. Pero si no está a favor de que haya diálogo, rápidamente los empresarios cortan lazos,
o se van por la unilateralidad, la individualización, que es lo que ha pasado, ¿no? Y obviamente, pues ambiente estable para inversión. Sí. Yo termino acá, y aquí tengo unos cuadritos. Este último lo pasé, ¿no? Ajá. Vean esto, ustedes van a consultar la encuesta de mega análisis y esta pregunta y las respuestas que van a encontrar ahí. No lo voy a desarrollar, ustedes lo pueden buscar. ¿Cuál considera usted que es la solución a la mayoría de los problemas que tiene Venezuela? Se lo dejo ahí, no lo desarrollo, pero ustedes lo tienen a la mano. Bueno, yo con esta última transparencia termino y dejo abierto el espacio para que nuestra moderadora tome la palabra. Y seguimos adelante. Sí, Sí, aquí ya han llegado algunas preguntas que se las vamos a ir leyendo. Pregunta Carlos Rodríguez de Venezuela. ¿Podría explicar de manera sencilla por qué son importantes las relaciones de trabajo y cuál es su principal aporte para construir tanto la sociedad, una sociedad más justa como una economía más productiva? Respondo de una vez. Eh, con las relaciones de trabajo se reduce la desigualdad, la brecha enorme que hay entre capital y trabajo. Históricamente, ese ha sido el gran paso. Por ejemplo, en Venezuela, las petroleras, cuando llegaron en la segunda década, llegaron, vamos a decir, instalando perforadoras y oleoductos, etcétera, y el trabajo no se le daba ninguna consideración. Ahí llegaron los andinos, llegaron los orientales, los margariteños, a trabajar porque, bueno, había trabajo, había progreso para ellos, pero no se reconocían sindicatos, no se reconocían acuerdos, negociaciones. Eso solo fue posible cuando hubo un cambio político importante en la Venezuela del trienio 45-48, 1945-48. Y ahí fue que los trabajadores petroleros empezaron a través de esas relaciones de trabajo a mejorar sus condiciones, a mejorar en amplio sentido, ¿no? Y eso ha pasado en todos los países, ¿no? Las relaciones de trabajo cierran la brecha, mejoran las condiciones de trabajo, empoderan a los trabajadores y fortalecen sus instituciones. Pero si hay un Estado que quiere controlar, lo que al final hace es sabotear, ¿no? Y crear perversiones que favorecen al capital. Y esto no es marxismo, para que sepan. Esto es la historia de casos múltiples que han tenido etapas. Venezuela tuvo una etapa de gobierno socialdemócrata, social cristiano, donde sindicatos petroleros y de otros sectores, siderúrgicos, electricistas, telefónicos, bancarios, tuvieron buenas condiciones de trabajo. Los automotrices en Carabobo, los caucheros en Carabobo, buenas condiciones de trabajo. En condiciones, en un ámbito de capitalista, pues, sin socialismo, sin comunismo y sin revolución, ¿no? Hoy lamentan esos trabajadores, los que están todavía vivos, lamentan lo que perdieron. Otra pregunta. Adelante. Perfecto. Andrea Pérez de Colombia, más allá de simplemente cumplir con la ley, ¿cuál es el principal beneficio o el valor agregado para una empresa que decide invertir tiempo y recursos en construir unas sanas relaciones laborales? Muy buena pregunta, muy inteligente la compañera colombiana. Este, eh, en recursos humanos, que tiene técnicas, o sea, que yo reconozco, que aportan, tienen técnicas, tienen indicadores, tienen indicadores de rotación, de estabilidad, de competitividad, de hacer las cosas bien, sin reclamos o mínimos reclamos, etcétera. Eso es porque cuando hay esos indicadores buenos, es porque tratas bien a la gente. Y invertir en la gente, en darle formación, en darle calificaciones, en mejorar, en reconocerle su conocimiento, es invertir en el capital más importante para la estabilidad de un centro productivo, que es su gente.
su gente. Hay muchas experiencias. Le digo que incluso hay experiencias, y en esto me pueden hacer objeciones de algún círculo. Han habido empresas que para evitar unos acuerdos colectivos con un sindicato y tal, comparten tener acuerdos, comparten hacer acuerdos. Por ejemplo, en tiempos de pandemia que se suspendieron negociaciones y todo, y hubo una situación de emergencia, hay grupos corporativos venezolanos que reconocían la importancia de lo que era, por ejemplo, la alimentación, ¿no? En tiempos de escasez, y dotaban a los trabajadores, invertían en asegurar que los trabajadores tuviesen una dotación alimenticia importante, porque ese es capital. Ese es capital. Capital no es solamente la parte muerta de las edificaciones y los transportes y todo eso. Avante. Perfecto. Aquí pregunta Jesús Gómez de Venezuela. Si usted tuviera que definir una agenda de investigación urgente para los estudiosos de las relaciones de trabajo hoy, ¿cuáles serían los 3 temas o preguntas fundamentales que deberíamos estar investigando para que la disciplina siga aportando valor a la sociedad? Bueno, toma mi correo y hagamos un intercambio, pero te adelanto lo siguiente. A nosotros en Venezuela, con la inquietud que tiene Jesús, nosotros tenemos una oposición para hacer las cosas. Tenemos un obstáculo importante para hacer las cosas. Que las instituciones que se ocupan, que nosotros mantenemos con nuestros impuestos, el 16% de IVA, con el impuesto sobre la renta, con los impuestos empresariales, nosotros mantenemos al Estado para que nos apoye, nos ayude, pero no nos ayuda. Correcto. Ni siquiera nos da las estadísticas elementales, ¿no? Que son necesarias para el esfuerzo, ¿no? Para la reconstrucción. Tenemos que reconstruir, tenemos que reconstruir. Por ejemplo, cuando los empresarios aprovechan estos momentos, estas dificultades, para decir, hay que eliminar el sistema de prestaciones sociales y tal, vaya, vaya. Eso sí es peligroso, ¿no? Porque en estos momentos hay mucha debilidad. Y claro, las escuelas que estudian el trabajo tienen que tener, como vamos a decir, convivencia con los actores. Generalmente la convivencia, cuando se logra, es con la empresa, porque es pensando en el empleo, en inserción laboral, una pasantía en una empresa, escucho, si me quedo ahí, qué bueno. Pero hay que hacer pasantías con los problemas de la sociedad, ¿no? Con los asuntos más neurálgicos, ¿no? Suena romántico, ¿no? Correcto, suena romántico, pero tú no puedes pensar en un currículo, un programa de estudios de relaciones de trabajo en el 5% de la población, ¿no? O en una cantidad de unidades productivas que han quedado de todo ese terremoto que ha habido de desaparición de empresas, ¿no? Pensar en esas poquitas. Tienes que pensar en todo ese mundo del delivery, por ejemplo, que es donde trabaja más gente, ¿cierto? Hay que pensar en ellos, en el delivery. Hay que pensar en el trabajo remoto. Hay que pensar en toda la gente que está haciendo tareas de sobrevivencia. Sí. Y claro, las políticas públicas del bono subordinado, del bono, pero tienes que hacer esto, y cargados de una verborrea que genera desconfianza. No se trata de que eso se replique, ¿no? No, no. Se trata de ocuparse de los sectores. La misma economía social tiene un potencial. Cuando yo mencionaba, visto que Funduniversitas radica en Barquisimeto, experiencias importantes de economía social, hay que ponerle la mirada a ese mundo, ¿no? A ese mundo. Avanzamos. Mariana. Ajá. Augusto Linares de Ecuador. ¿Cómo impactan las buenas o malas relaciones laborales en la vida diaria y el bienestar de un trabajador
incluso para aquellos que no están sindicalizados o que trabajan por cuenta propia? Bueno, fíjate, el que trabaja por cuenta propia, voy a empezar por el final, este, son ocupaciones que hace mucha gente, que hace por cuenta propia, vende cosas en la calle, o por cuenta propia hace reparaciones, o por cuenta propia compra un producto y lo vende. Uno nota que hay un desarrollo importante de las redes sociales para mercadear, para el place market o el mercado libre, etcétera, para todo eso. Pero hace falta más proactividad, ser más propositivo en que las redes sociales sirvan también para enlazar a la gente, para enlazar a los que hacen las cosas que se parecen, pues, ¿no? Que hacen peluquería, que cuidan enfermos, que, por ejemplo, en el trabajo de cuidado, que tenemos que estudiarlo más. El trabajo de cuidado es muy importante, ¿no? Hace apenas 24 horas vi en Claxo que hizo unos eventos sobre trabajo de cuidado, le dio como relevancia a eso en su última asamblea en Bogotá. Y vaya, tremendas ponencias, ¿no? Sobre el trabajo de cuidado. Muy buenas ponencias. Porque el trabajo de cuidado está generando empleos. Y que generó trabajo en tiempos de la pandemia y la gente quedó conectada con el tema de personas que cuidan a otras, o personas que ofrecen sus servicios, o personas que desarrollan habilidades para entrenar, o para terapias, o para acompañar, o para pasear a mayores, ocuparse de entretenerlos, etcétera. Hay por ahí un mundo importante, ¿no? De actividades, ¿no? Muy importante. No hay políticas, ¿no? Hay que proponer políticas sobre esos temas. Adelante. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de Pedro Andrés de Perú. ¿Cree que el Estado debe redefinir su papel como mediador en las relaciones laborales o por el contrario, debería tener un rol aún más protagónico para proteger a los trabajadores en su vulnerabilidad actual? Mira, a mí me asusta más Estado y más protagonismo del Estado. Porque al final lo que hace es que le resta autonomía. Hay tres A en la vida de la Organización de los Trabajadores que hay que respetar. A de autonomía, A de articulación, ¿correcto? Autonomía con relación al patrono, con relación al Estado. Convenio 87, eso está bien clarito, ¿no? Articulación entre organizaciones de base con las de segundo grado, con las de tercer grado, y articulación con el conjunto de movimientos sociales, ¿no? Mujeres, discapacitados, LGB, migrantes, en fin, todo, articulación, redes de articulación, ¿no? Es necesario. Y claro, cuando el Estado ha sido importante, que yo lo mencioné como elemento que jugó un papel aquí en Venezuela entre el año 45 y 48, que se firmó la primera acta convenio en el año 45, 46, e inmediatamente se firmó el primer contrato, cuando ya las compañías tenían casi 40 años acá. Y cuando la legislación laboral que decía eso ya tenía como 10 años. O sea que el contexto político es importante, pero sin llegar a subordinarse, ¿no? Cuando se subordina a un partido como Acción Democrática, que tenía una influencia tan importante en el mundo sindical, el partido ha sufrido divisiones, ha sufrido reveses, y el sindicalismo ha cargado con esos reveses. Sí, paga las consecuencias. Y ese sindicalismo generado desde el gobierno, sea un gobierno militar como el caso venezolano, o gobiernos civiles, es un sindicalismo que nace con deficiencia, porque tiene que nacer con autonomía y combatividad y claridad de propósito. Y si nace de arriba, nace impuesto, igual que los consejos productivos de los trabajadores. Es toda una farsa.
¿no? Son políticas de control. Adelante. Perfecto. Aquí tengo una pregunta que de Carmen Gómez de Venezuela que dice, profesor Lucena, enfocándonos en el incremento de la tecnología, ¿cómo la inteligencia artificial y la automatización, cuáles identifica usted como los desafíos más grandes y urgentes para las relaciones de trabajo hoy en día? Bueno, fíjate que el tema en Venezuela, yo no siento que se esté discutiendo, pero es un tema de discusión global, muy activo, ¿no? Porque se empiezan a generar debates sobre el tema de la dependencia, si hay dependencia en los que trabajan con plataformas. En algunos países ya hay algunas decisiones, algunas normas, ¿no? En otros han discutido mucho y al final han llegado a que se deja la libertad de ambos. O sea, caso Uruguay, ¿no? Pero en la época que vivimos, es que estamos tan urgidos de tantas necesidades que los trabajadores tampoco tienen confianza con el mundo sindical. Los trabajadores de delivery y de plataformas en general son de otra perspectiva, pues, tienen otra perspectiva. Generalmente son más jóvenes que los trabajadores del mundo sindical y no se confían unos a otros, no se han generado puentes, ¿no? De pronto hay una rebelión, porque a mí me sorprendieron algunas actividades del mundo de gente que hace con la moto su modus vivendi, ¿no? Cómo electoralmente fueron tan, a- tan antigobierno en julio del año pasado. Así, notable. Y estos días me vi unos videos que fueron emocionantes, emotivos, ante la tragedia de las inundaciones en el estado Mérida, que para los amigos del exterior es el estado que está en la parte más alta del país, en los Andes, donde incluso hay una montaña que nevó ayer, generó una alegría, volvió la nieve que había desaparecido. Bueno, ahí hay miles de damnificados y uno vio una cantidad de motorizados llevando productos, transportando productos, porque las carreteras se dañaron, los puentes se dañaron y ellos pasan por los ríos con su moto, ¿no? Hacen cosas maravillosas. Es una gente que tiene potencial para organizarse. Ha faltado liderazgo, no ha salido todavía, pero está a la expectativa. Adelante. Bueno, yo también creo que los sindicatos deben reinventarse y evolucionar como está evolucionando las relaciones de trabajo para que haya más confianza del trabajador hacia la misma organización sindical. Aquí hay una pregunta de Sergio Noguera, que también le manda un saludo. En el caso de Venezuela, hemos aprendido que las pymes representan el eslabón más vulnerable desde el punto de vista de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, tecnología, innovación, sindicalismo, gremialismo. Desde su enfoque, ¿qué podríamos aportar desde las universidades, propuestas válidas y cómo convencer al Estado sobre la importancia del diálogo para fortalecer este sector? Gracias. Gracias, Sergio. Sergio es mi cursante actualmente en el doctorado en estudios del trabajo y es mi amigo. Y conoce muy bien las pymes. Su trabajo de investigación está centrado en las pymes, ¿no? Fíjate, las pymes como gremio tienen en todo el país, bueno, la mayoría de los estados tienen su gremio, el gremio de las pymes, ¿correcto? Expresión, pues, de la gremialidad empresarial de un eslabón débil, ¿no? También ocurre que los trabajadores de las pymes son pequeñas cantidades, ¿no? Hay muy poca sindicalización, porque la sindicalización por empresa este, hace que en las pymes sea muy difícil que haya sindicatos. Correcto. Tendría que ser sindicalización por rama, pero que en Venezuela se ha desarrollado muy poco, ¿no? Entonces,
políticas para las pymes, fomentar políticas para las pymes pasa por disponer de crédito, ¿no? Porque son los más débiles, ¿no? Y son nacionales, casi todas las pymes son nacionales. En, en las pymes, por ejemplo, hay mucho migrante, pero inmigrante, ¿no? Inmigrante, de origen europeo, de origen del Cono Sur, que vinieron a Venezuela en buenos tiempos, la década del 70, la década del 80, y que traían una experiencia y traían sueños y tal, y aquí desarrollaron las pymes. Hay mucho, mucho italiano, argentino, uruguayo, español, portugués en las pymes, ¿no? Y se dan, ¿cómo decir?, competitividad. Pero no, hubo un momento que había un organismo llamado Corpo Industria que disponía de una cartera crediticia. En este momento no hay crédito para la actividad productiva. No hay ningún crédito para la actividad productiva. Es un eslabón que sufre más, porque no es una filial de una corporación, ¿no? Que tampoco las corporaciones mandan dinero. Oh, correcto, ¿no? Lo que están es a la espera de ganancias, ¿no? Bueno, Sergio, contigo tengo oportunidad de conversar estas cosas con más detalle en el ámbito de la cátedra. Bueno, profesor, ya se nos pasó el tiempo, pero de verdad que muy interesante este tema de las relaciones de trabajo que a veces no se tocan a profundidad como se debería. ¿Un mensaje final o de cierre que nos quieras regalar? Bueno, en primer lugar, el interés de la audiencia, donde veo a Lenia, a Héctor Jaime, mi tocayo de la Universidad Católica del Táchira, que lo aprecio mucho. Leni, Sergio, Ingrid y otras personas que estuvieron. Me siento bien acompañado. Espero que en la versión de YouTube poder también, si la gente hace comentarios, pues dialogar, dialogar. Estos temas requieren mucho intercambio, porque aquí no hay palabras finales. Aquí no hay verdades absolutas. Correcto, aquí lo que hay son aproximaciones. En relaciones de trabajo hay buenas y malas experiencias haciendo las cosas de la misma manera. O sea, por eso hay que estudiar a los actores y estudiar la subjetividad, sus aspiraciones, sus problemas, el ámbito de donde proceden, sus expectativas. O sea, todos esos son componentes del análisis, ¿no? La universidad debe dar herramientas pues, para esos procesos. La psicología, la sociología, la antropología, la economía social, de todo lo que tenga que ver con métodos de investigación. Y por supuesto, las disciplinas que tengan que ver con regulaciones y el mundo del trabajo, ¿no? El derecho laboral, el derecho colectivo, los procedimientos, todo eso, pero con prácticas, ¿no? O sea, que hayan eso que ahora llaman 120 horas de trabajo comunal. Es una oportunidad para que los estudiantes compartan con profesionales, ¿no? O con microempresas, o con pymes, ¿correcto? Posiblemente no sea una pasantía en un proceso productivo complejo, pero es un ambiente de trabajo, pues, en un ambiente de trabajo, cómo son las cosas, ¿no? Aprende a ver la realidad. Bueno, ya creo que dije bastante para la fatiga de todos ustedes. Muchas gracias por el acompañamiento. Hasta otro momento. Y gracias a usted, profesor, de verdad es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros siempre tocando estos temas. Esperamos volverlo a tener en otra oportunidad. Y a todos ustedes estén muy atentos a sus correos electrónicos que estaremos informando de nuestra videoconferencia de actualidad laboral de la próxima semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de Derecho Laboral, que ahí está un abanico de videoconferencias con temas de actualidad laboral. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.